ingeniero civil industrial, es el jefe del departamento de equipos médicos del Hospital Militar de Santiago. Él ya nos ha presentado cosas, ha tenido la gentileza de presentarnos el segundo tema que él nos va a presentar, y le pedimos que si él podía hacer, mirar la gestión de ingeniería biomédica en el funcionamiento eficiente de una central de esterilización y de lo que es también abordar desinfección de alto nivel. ¿Ya? Así que Rodrigo, adelante. Digan si se escucha bien o si no hablo fuerte. No hay problema. Ya. Primero que todo, darle las gracias, Mario, por la invitación. Lo que le quiero un poco presentar mi currículum con respecto. Como dijo la Pati, soy ingeniero civil industrial de la Federico Santa María. Yo tengo alta experiencia relacionada a lo que es el mundo de equipos médicos, un mundo totalmente entretenido, por decirlo de alguna manera. También con respecto a gestión de proyectos, análisis de costos. Y la idea es poder hacer esta presentación un poco dinámica y que podamos conversar. Así que cualquiera que tenga una duda en el momento me la hace, y la idea es poder ir discutiendo, porque la idea de esta presentación es entregarle un poco qué es lo que hacemos nosotros y cómo hacemos para poder mejorar el proceso de ustedes. Ese es mi correo, que es rbrac@hms, por si alguien tiene alguna duda o necesita algo. No sé quiénes son de acá los que ven equipos médicos. Ustedes deben entender de repente que es súper complejo esta unidad, y no sé, ha sido una dinámica bastante entretenida. Por lo menos por mi parte, nunca se pasa muy rápido el tiempo, hay muchas cosas por hacer, pocos recursos por ejecutar. Pero básicamente quiero empezar la presentación hablando un poco de los principales ingresos monetarios que puede tener un hospital. Para dejarlo como concepto, nosotros tenemos grandes cuatro áreas que uno como hospital o clínica debe interesarse. Por el área de, digamos, de imagenología o diagnóstico por imagen, lo que es, bueno, no hay que hablar del hospital, pero básicamente lo que es el tratamiento y diagnóstico, que son todos los box de atención, pabellones y laboratorios. Y en algunos de los aspectos en mayor profundidad y en otros en menos, esterilización es del ámbito de la empresa. Es decir, no podemos esperar. Lo que quiero dejar reflejado acá es que efectivamente es bastante trascendental para lo que es la gestión de un hospital, de una hospital. Dicho eso, como la Pati me dijo, efectivamente me pidieron que presentara la gestión de ingeniería biomédica. ¿Sí? Es difícil poder hablar de la ingeniería biomédica cuando uno tiene la percepción de que es como el patito feo de la película. Ejemplo, cuando hay una suspensión de un pabellón, ¿cómo poder decirlo de una imagen que sea un poco más divertida y cómica? Básicamente, como yo entiendo cuando hay un equipo médico, es que cuando hay un paciente se suspende y hay un reclamo, este paciente le transmite ese malestar directamente a lo que es el área médico, y obviamente es el área médico que se desquita contra ustedes para al final toda esa energía que tienen traspasarla bien en aquello. Pero abajo de estilización estamos nosotros, digamos, por el área de soporte, ya sea ingeniería biomédica, ya sea sistemas industriales, pero siempre pasa algo. Entonces, generalmente cuando nos llaman es porque efectivamente hay un problema. Más que muchas veces pasa para decir, oye, estamos haciendo bien, ¿no? Sino porque hay un incendio, en realidad hay que parar. Entonces, cuando a mí me hablan de hablar de gestión, lo primero que yo quiero llevarnos a que definamos qué entendemos todos por gestión. Entonces, me puse a buscar en internet, en todas partes, qué entendíamos por gestión para poder definir algo y podamos unificar criterios que nos permitan poder entendernos cuando hablamos de la gestión. Dado lo anterior, aunque quizás no muy profesional, pero cuando uno busca, lo primero que hace es Wikipedia. Y Wikipedia establece como que la gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver alguna situación. Algo súper simple, muy, digamos, nos entrega todo lo que uno necesita hacer cuando habla de gestión. Fui al ámbito clínico a buscar también. Y encontré esta definición como que es dirigir, administrar los recursos, lograr objetivos y metas propuestos. Está un poco más, digamos, de profundidad, pero seguí buscando y vi parte del área de ustedes, como esterilización.
hablaba un poco de lo que se refería a un proceso para generar decisiones y acciones con el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y productividad controlando costos. Algo que creo yo que puede ser una definición. Pero básicamente analizando los antecedentes, yo preferiría que ustedes se quedaran con esto, que es una acción, en realidad, derivada de un proceso de análisis, de control de una actividad, que permite mejorarlo y obteniendo como resultado algún beneficio, que no necesariamente puede ser todo. Puede ser disminución de un tiempo, puede ser efectivamente lograr algo que les permita dar un beneficio. Si bien es cierto, yo como ingeniero industrial podría decir que todo lo voy a costo. En realidad, yo creo que es muy cuadrado o un cubo perfecto transformando todo costo. Si tienen otras cosas que son variables. ¿Qué controlamos? Porque cuando hablamos de gestión, para poder gestionar, lo primero que se debe es controlar. ¿Qué es lo que debemos controlar con el movimiento? Primero, en la central de estilización tenemos dos grandes aristas. Por el lado, lo que hablaba un poco de lo que son los suministros. Hablemos del aire, hablemos del agua, la calidad del agua. Y por otra parte, todo lo que es el equipamiento, que básicamente es donde siempre nos están llamando, porque impacta totalmente. No debemos olvidar, no sé quiénes estuvieron en la presentación anteriormente, pero yo siempre he hablado que para mí estilización es una planta de producción. A diferencia de cualquier otra planta productiva, esta no se puede hacer un control de calidad a la caja quirúrgica o si no pierde la estilización, por lo tanto tiene que asegurar que todo el proceso sea de tal que como consecuencia entreguemos un producto técnico. Hablando un poco del suministro, me voy a focalizar fuerte a lo que es el agua osmosal. Ya casi hoy día la tendencia es ocupar todo lo que es el ámbito de agua osmótica y dejar de lado un poco lo que es el agua de la llave y obviamente, bueno, que es la manzanilla y agua blanda. Pero básicamente, si lo miramos a grandes rasgos, lo que hacemos mantenimiento nosotros ya es lo que es el proceso de prefiltrado. Hablemos como que son arena, ablandadores y los carbonos. Bueno, esta es la planta que tenemos en el hospital militar. Lo que es el proceso en sí de filtrado, que está hablando de lo que es la planta de la osmosis inversa y obviamente lo que es el sistema de almacenamiento. Por otra parte, nos focalizamos también a ver elementos diarios que son de la controlación de la conductividad, efectivamente de echen sal al ablandador. Y por último, ir registrando datos. Es importante esto porque precisamente podemos ir viendo de manera temprana cómo se ha ido afectando, si la planta está funcionando bien o mal. Y por último, hay algunas partes que hacemos nosotros en mantenimiento, como también hay partes que hemos contratado, pero es básicamente lo que quiero hablar con respecto a repuestos. Cambios de membrana, cambios de arena, cambios de resina. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es si eso es suficiente para asegurar que esto está bien. ¿Qué falta acá? En realidad, cuando uno revisa los antecedentes, son aquellas cosas que nosotros no podemos dominar. Yo puedo controlar la planta, pero no sé lo que pasa afuera. Les quiero mostrar un ejemplo de lo que ha pasado aquí en Chile con respecto. Eso fue ¿cómo se llama? Un dato en el periódico que establecía que entre el año 2010 y 2015 había más sequía de lo que había en 1000 años. Es brutal. Cuando uno habla de peso, y por el otro lado, como contraposición, ve el problema que hubo en el Mapocho cuando estuvieron construyendo, que dejó afectando toda una línea completa, y cortes gigantes. Pero esto no lo podemos controlar, básicamente. No depende de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que hacer mantención? ¿O la verdad es que tenemos que hacer aseguramiento de calidad? Y eso es lo que creo que yo, como ingeniera biomédica, debemos entregar. Nosotros debemos asegurar la calidad del agua. Si bien en el aseguramiento debemos hacer estos cambios, debemos hacer estas mediciones, también hay elementos con respecto a controles físico-químicos diarios. Lo que es el concepto de desalinización de alto aspecto, que es un con respecto a poder medir. Obviamente, si me preguntan, no todos tienen esa capacidad, por lo tanto, generalmente esto se externaliza. Lo que son los tratamientos al cuidado de la membrana, junto con los intercambiadores catónicos y la red de distribución que se llama el antiflogging. El antiflogging básicamente son las incrustaciones que hay quedando en la línea. No sacamos nada con hacer mantención a la planta, tal, si nos damos cuenta que efectivamente la línea no se controla.
¿Qué efectos trae eso? Que efectivamente en algún punto, que es lo peor, que ustedes no lo pueden controlar, bota algo, afecta una caja y termina en una suspensión de un país. Yo no me atrevería, no sé los demás hospitales y clínicas, pero básicamente en el hospital militar, una hora que no se produzca en un pabellón son como cerca de 280.000 pesos que se debería gastar igual. Eso sin incluir lo que significa suspender un pabellón como procedimiento que dejaron de iniciar. Entonces, por ambos lados está afecta. No tengo ingresos y más encima tengo que seguir gastando en el mismo. Si me quieren preguntar algo. Yo no sé qué es tratamiento químico. El antifloel básicamente son pequeños elementos que van soltando que van pasando desde la central y se van incrustando en toda la cadena de las cañerías. Independiente que tú veas que eso está limpio, en algún punto se empieza a acumular. Entonces es bueno poder hacerle un tratamiento para ir botando. Ejemplo, te voy a dar un Químico. En el caso del hospital que tiene una línea unidireccional y no tiene un retorno, lo que se hace es desconectar los equipos y pasar un químico para ir botando. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacerlo? Mira, aunque suene poco, lo que tiene que uno debe decir es depende de qué condiciones tienes. Una pregunta, ¿usted sabe cuánto dura una membrana? ¿Cuánto es la garantía que dura una membrana? Sí. Depende. Ha fallado, mira, nosotros tuvimos un evento en el hospital en el cual, me acuerdo que fue una época que estuvo justo en época de sequía, de una lluvia. No alcanzamos a controlarlo. Los equipos estaban recientemente instalados y tuvimos que volver a cambiarlo. O sea, la membrana depende mucho de las condiciones con cuál está el ambiente. Por eso que se hacen todos estos elementos para asegurar. ¿Un promedio ese tratamiento de la cañería una vez al año? Una vez al año. Es una vez al año y ya está bien. Pero la pregunta es que hacia atrás tú alguna vez lo hiciste. Entonces, ojo ahí, hay que ir viendo y gestionando para ir viendo si existe efectividad. Hay empresas les puedo contar quiénes son los que pueden hacer. Nosotros tenemos contrato de mantención con Aguas Clínicas, que se dedica, y donde principalmente nos preocupamos nosotros que efectivamente haya un tratamiento clínico de por medio. Porque mantener una planta no es difícil si tú tienes una pauta de mantención. Lo complejo es asegurar que lo que tú estás haciendo está correcto. Eso es lo complicado. Lamentablemente esto lo ves tú después, no lo ves inmediato. No es que llevo un cambio y digo, oye, lo cambié, miro, veo la consecuencia y lo hago. Se ve después. Ese es el problema. ¿Por qué lo hacemos? Aquí yo quiero mostrar un par de ejemplos en realidad. Por el área de equipos de enfriamiento, creo que la gente de equipos médicos ha visto todos estos problemas que están relacionados con problemas de calidad de agua. La membrana, si bien es cierto, uno debería creer que la membrana o la planta tiene una capacidad de eficiencia de un 100%, no es así. Hay un mínimo porcentaje que se pasa igual. En ese contexto, si uno revisa, en el caso de equipos médicos, nuestra planta de producción son como 26 litros, lo que sale como perfecto son 26 litros por hora, o sea, por minuto. Si uno lo lleva a un porcentaje que efectivamente igual se traspasa, no deja de ser más, es superior a 100 o 150 litros por día de que se traspasa esa contaminación. Es por eso que cuando uno dice, oye, mira, yo estoy haciendo mi pauta de mantención, estoy ingresando estos elementos, no te asegura que efectivamente tú estás haciendo un buen aseguramiento de la calidad del agua. Es precisamente por eso lo importante de cambiar este paradigma de mantenimiento a aseguramiento de la calidad. En el caso que ven acá, esto fue un problema que tuvimos nosotros el año 2013, para mí, si no recuerdo, en el cual lamentablemente el vapor que nosotros teníamos se contaminó. A nosotros no nos avisaron como equipos médicos y nos enteramos un día que la Pati me llama amablemente, como dice la presentación anterior, diciendo que le están saliendo manchas. Y empezamos a dar cuenta que están saliendo en todas las cajas. La varela espumó el vapor. Empezamos a ver y efectivamente no le habían hecho un tratamiento. Por problemas de liquidez o por problemas de pago no se alcanzó y no se avisó tampoco. Entonces tampoco pudimos accionar. Claro,
El tema es que cuando es un antioxidante, de hecho cuando no lo echaron no pasó nada, pero empezó a oxidar toda la línea. Y después cuando le echaron el antioxidante, hizo todo el barrio de la línea, lo metió directamente en los equipos. Ahí tuvimos un evento bastante grande, un sumario y todo, y unas responsabilidades, pero en la práctica, lo que tenemos que hacer acá, efectivamente, primero hicimos una endoscopía a la autoclave, en el cual, para poder verificar las recámaras cómo quedaron. Y segundo, tuvimos que hacer tratamientos con ácido para poder hacer barrio. Y aún así, igual tuvimos que renovar el equipamiento. Y de hecho, en eso estamos ahora. Ya hemos ido renovando de a poco, porque son autoclaves, no son baratos. Pero nos obligan, y por eso es muy importante el cuidado. Por otra parte, me faltó de poder indicar, esto no es del hospital por si acaso, esto es una foto de internet, pero donde les quiero demostrar que como ingenieros biomédicos muchas veces esto no lo vemos, no vemos, no tenemos cómo corroborarlo, salvo que tengamos un adecuado contacto con la contraparte, que puede ser el sistema industrial o el área que es mantenimiento del área de infraestructura pero esto no lo vemos. Vemos la consecuencia. ¿La vemos dónde? Exactamente en las membranas, en las manchas, en las fallas. A pesar que tú vuelves el cambiado todo, un día te matan las membranas inmediatamente. Y por eso es que sumamente, insisto, uno tiene que ir midiendo diariamente los parámetros del agua, porque uno puede ir viendo la conductividad, por ejemplo, cómo va aumentando. Es brutal. Si uno analiza que el agua hace 2 o 3 años, hace 3 o 4 años estaba a 700 microsiemens por centímetro cuadrado, y hoy día llegamos a 1700. Eso es mucho. Y de eso lo bajamos a entre 5 o 5 microsiemens, 5 o 6, dependiendo del equipamiento. Pero es importante. Otro tema que quiero hablarles un poco es el suministro del aire comprimido. ¿Dónde ocupamos el aire comprimido? Para el caso de esterilización, lo ocupamos en 2 grandes partes. En lo que es todo el ámbito neumático de los equipos médicos, que funcionan hoy día en su gran mayoría, y las pistolas de seca. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos acá como equipos médicos? Primero, que sea libre de aceite. Y segundo, que sea seco. Si no, efectivamente afectamos directamente los equipos y afectamos, debería ser que lo más preocupante, cuando están secando instrumental, que salga botado. No cumple nada. Si bien es cierto, esta parte es, no es estéril el equipo, sino el instrumental está, digamos, desinfectado. ¿Te escucho? ¿Ahí me escuchas? Voy a subir un poco. Ahí sí. Ya, perfecto. Eso como fuera escándalo. Todo lo que he dicho. Ya, lo que estaba hablando recién con respecto al área de esterilización, que no necesitamos un aire estéril, digamos, o aire grado médico, precisamente porque estamos en un ámbito donde el instrumental está desinfectado, pero no está estéril. No así el ADAN. El ADAN, específicamente, usted termina de hacer la desinfección, lo seca, lo almacena y se lo administra. Ese aire es mucho más complejo, o es más complicado que el aire de esterilización. Obviamente tiene que ser un aire o grado médico, donde se controlan efectivamente los puntos de rocío, se controlan los virus, las bacterias que hay en ese aire para que efectivamente lo que estamos echando al equipamiento esté estéril. Por la parte de equipos médicos, que quiero hablar un poco, por lo menos yo voy a hablar un poco de la experiencia asociada a lo que es equipos médicos en el militar militar. Su objetivo principal es mantener la disponibilidad de alimentos médicos. Esa es como la batuta, o digamos la consigna que uno debería llevar. ¿Cómo lo medimos la disponibilidad? Si bien hay una fórmula ahí que habla, pero básicamente lo que estamos explicando acá es que nosotros tenemos que tener el periodo que está en funcionamiento, partir por el periodo total que se compone por el periodo de funcionamiento, más lo que nos demoramos en reparar. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? O gestionar, si quieren ver, o controlar. Eso tendremos que hacer, lo que significa es el tiempo que estoy demorando en reparar algo, si falla, para no afectar en la disponibilidad. Si eso se hace cero, en teoría, la disponibilidad es un 100%. La pregunta que les quiero hacer a ustedes, si esto alguna vez lo podremos tender a hacer. La respuesta es depende. Les voy a explicar. Nunca va a ser
el cero, si yo considero que mi plan de mantenimiento, perdón, se baja. Entonces, pero sí podemos tenerlo cero si logramos efectivamente sacar este análisis en lo que es mantenimiento preventivo y gastar una brutalidad de plata. Eso también es un tema, pero se podría, en teoría se podría hacer. La pregunta es ¿cómo lo logro? Lo primero es controlando mediante algún indicador de gestión, los famosos KPI que le llaman, que básicamente nos permite poder medir cómo estamos, precisamente si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. Por la otra parte, lo que es la gestión en los contratos de mantenimiento. Yo no sé, creo que aquí casi todos son del área pública, ¿no? Estoy equivocado. No, De no es medio. pública. No sé si hay parte de privada. Pero que me refiero, nosotros visitamos casi todo y es importante que yo pueda exigirle lo que tengo escrito y no más de lo que tengo escrito. Por lo tanto, si tengo un mal contrato, yo le puedo exigir al proveedor lo que dice el contrato. Entonces, por eso es sumamente importante este punto, digamos, en el área pública, no sin desmerecer el área privada, porque también es importante, porque es un tema de costo. Y también lo que son las famosas análisis de fallas, que nos interesan a nosotros. Hablar un poco de lo que es los controles mediante indicadores, es básicamente medir mantenimiento, las paradas, medir efectivamente la disponibilidad, medir cómo estamos ejecutando el presupuesto. Es lo que yo tengo destinado a gastar, lo estoy gastando. Lo que yo dejo de mantener ahora, literalmente me va a afectar a mi futuro. O sea, si yo dejo de invertir ese peso que tengo que invertir en este equipo, eso me va a afectar después, disminuyendo la vida útil del equipo, o en su efecto, eliminando el extra del equipo con una falla que sea de tal por no haber hecho mantención, que lo tengo que renovar. Por favor, en ese indicador. Y otro más como la ejecución del plan o elementos. Este indicador no es la idea tampoco que equipos médicos se llenen de indicadores, porque al final muchos indicadores tampoco los van a poder controlar. Los que sean precisos y les permitan efectivamente tener un adecuado control. Respecto a la gestión de contratos, lo primero es hablar de los tiempos de respuesta que tenemos que usar por los proveedores. Ustedes, la parte que son, muchas veces tampoco saben cuánto es la exigencia que le damos a los proveedores y si lo que estamos pidiendo es lo que ustedes necesitan. Hay mecanismos, en el caso si hacen licitaciones públicas, que les permitiría a ustedes poder mejorar, como por ejemplo, definir algún formulario en el cual ellos, tú le exiges el tiempo máximo de reparación, para poder tú definir efectivamente tu tiempo de respuesta. Obviamente haciendo por un sondeo o algo, pero pueden exigir, cosa que ellos se comprometan a hacer. Lo otro es el gasto acumulado en los contratos. Si lo analizamos a nivel del ámbito de ingeniería, una depreciación, si algo súper simple, definir que hago depreciando en 10 años. Significa que yo, en teoría, no debiese gastar más allá del 10% de la inversión en mantenimiento. ¿Qué pasa si gasto el 11? ¿Qué pasa si estoy gastando el 12? Tanto en mano de obra como en repuesto, tal vez analizar y efectivamente hacer un contrato de manutención completo que le permita mantener y controlar ese gasto. O en su defecto, llegar a un punto de decir, ¿sabes qué, Rodrigo? O jefe de equipo médico, esto hay que ya ir evaluando, renovar. Porque no siempre conviene mantener en el tiempo un equipo gastando en repuesto o en mano de obra. Y eso va a depender del costo total que uno quiera asumir. Y yo puedo hacer muchas cosas, equipos antiguos, obviamente, que no tienen la tecnología actual o los requerimientos actuales, van a programas detenidos, más parados. Y tipo de contrato. En el mercado uno puede encontrar contratos full, contratos solamente mano de obra, contratos con mano de obra, un kit de repuesto. Es decir, el mercado igual tiene hartas cosas. Lo importante es que estas cosas sean analizadas antes de comprarlas también. No solo la compra del equipo, sino también cuánto lo pueden mantener. Muchos proveedores lo que hacen es cobrar no tan caro el equipo, pero pegan súper fuerte en los repuestos, en el mantenimiento. Por lo tanto, cuando tú haces una renovación de un equipo y no ves esa lista, tú te puedes ir por costo. Básicamente, en las licitaciones públicas uno ve la parte administrativa que cumpla, los aspectos técnicos, después se hace una máquina de evaluación donde realmente termina, si todos cumplen bien, en un ámbito de costos o de precio.
Pero ese precio queda originado solamente en la inversión del equipo y no en el mantener el equipo. Ojo, hay que ir analizando con respecto al costo total. Con respecto al análisis de falla, una de las cosas que gestionamos nosotros es ver lo que son los árboles de falla. Básicamente los árboles a grandes rasgos, no me interesa meter mucho en profundidad, es ir sabiendo, de acuerdo a una tipología de falla, es saber y encontrar rápida el desperfecto para poder recuperarlo. Esto es muy entretenido porque uno al final empieza a hacer de varias partes y se ve si no hay vapor. O sea, un ejemplo, ahí no está pasando el movimiento electrónico. ¿Qué puede ser? Pucha, efectivamente el tiempo de posición del pico del fondo, tenemos aire condensado en la recámara, en un autoclave. Y ir viendo qué cosas nos van sirviendo para ir asegurar que de acuerdo al tipo de falla es donde encontramos la respuesta. Y obviamente el famoso espina pescado que hablamos que es la causa-efecto que nos permite saber de acuerdo a una causa cuáles son los efectos que va teniendo. También la famosa curva de la bañera, que quizá aquí uno lo hace como más teórico, pero nos sirve también para poder ver en qué parte estamos de Estamos básicamente en la etapa de la juventud, que es decir, que estamos teniendo hartas fallas, pero van disminuyendo por problemas de capacitación, porque efectivamente el equipo nuevo tiene que adaptarse. O estamos en una etapa de, precisamente de función normal, donde hay tasas de falla que son constantes, con su efecto, estamos con las tasas de falla que empiezan. Si aumenta la tasa de falla, disminuye la disponibilidad. Si disminuye la disponibilidad, ustedes no pueden jugar el equipo, si no pueden jugar el equipo, empezamos la suspensión y empieza toda una cadena que al final terminamos todos estresados como el área de soporte. Cuando va aumentando, ya ahí tenemos que empezar a analizar la renovación. Obviamente aquí en papel suena todo muy lindo, y suena todo precioso y efectivamente esto es fácil, yo quiero renovar el equipo, me entregan, véngase para acá y déjame entrar aquí. Pero la verdad no es así. Hay recursos que son escasos, hay múltiples necesidades y muchas veces las direcciones no toman las decisiones más adecuadas y al final terminan en consecuencia estresando al ámbito clínico y obviamente equipos médicos, porque cuando alguien está fallando demasiado significa que también estamos gastando hartos recursos en querer reparar esa falla. Cuando hablamos de renovar equipos médicos, ¿qué nos gestionamos? ¿Qué nos basamos? Primero, aspecto que tenemos que considerar es que si queremos arrendar, queremos comprar o queremos equipos informales. No siempre la mejor alternativa es comprar, no siempre. Cuando tú compras te quedas con un activo, cuando te quedas ese activo tú tienes que mantener ese activo. Al mantener ese activo significa que al tiempo, si hay problemas de mantención, el tiempo de respuesta aumenta. Sin embargo, cuando yo tengo ítem presupuestario o se me autoriza a arrendar, uno arrienda realmente con todo. Igual que cuando uno dice, oye, pero si yo estoy gastando insumos en esto, ¿por qué no hacer un contrato de suministro? O sea, un contrato de suministro de insumos con equipamiento automático. Cuando uno le entrega ciertas restricciones, le va entregando ciertos alimentos del proveedor y se me digo, yo necesito 4 horas de tiempo de respuesta como máximo, yo necesito el equipo en backup en caso de falla. Obviamente jamás me va a entregar un autoclave de backup, o sea, eso yo lo dejo súper claro, pero sin embargo uno puede establecer derivaciones con respecto. Perfecto. Si esto falla y pasa más de tiempo, usted tiene que asegurarse de poder tener lugar donde yo pueda esterilizar. Obviamente, bueno, esto totalmente trabaja con ustedes. Definir lo que se quiere comprar. ¿Con quién? ¿Quién es el usuario referente sobre comprar? Le pregunto al lado, le pregunto al médico, que creo que sabe, ¿quién es el usuario referente? Esto es un punto súper importante, porque básicamente una mala definición de la calidad se traduce en un mal producto. Si yo tengo el error y estoy pidiendo un auto con ruedas cuadradas, me tiene que ir un auto con ruedas cuadradas, por más que uno quede mirando un aspecto de definición, decir, oye, estáis loco, pero yo definí eso. Y obviamente, y no menos importante, todos los requerimientos de instalación. A pesar que uno cree en función del precio, oye, tomé este precio, pero el requerimiento de instalación puede ser tal que incluso voy a llegar a duplicar el precio del equipo. Y si haces una mala decisión en la adquisición técnica, entregar tu equipo, puedes definir algo mal, y si no es posible la instalación, no va a agregar, eso es costo del hospital o el costo de la clínica. Cuando hablamos de arrendar, comprar,
en este caso estamos hablando de utilización, donde hay una línea de, suena como raro, pero no es de ingreso, básicamente es de contención del gasto, si uno quiere revisarlo, y paso de precio, digamos, pero no es de ingreso. Uno debe hacer, primero estudiar la necesidad, pero también debe hacer un análisis del costo. Hay una fórmula, que no me interesa que se la aprendan, se la puedo dejar, pero es donde ustedes pueden verificar cuánto me cuesta algo, con todos sus elementos. Les quiero dar un ejemplo. Con la PAC nos tocó de tener que renovar todas las máquinas de la sala de desinfección de alto nivel. Nuestro problema en particular es que nosotros tenemos un proyecto grande de adquirir una nueva sala de desinfección de alto nivel. Pero los equipos que tuvimos ahora eran obsoletos y efectivamente tuvimos que verificar qué hacíamos. Compramos, arrendamos o efectivamente buscábamos encontrar un suministro. Y del análisis, lo más entretenido es que no sé lo que efectivamente puede ser que es un análisis de 2 años. Si yo arrendaba en 2 años el equipamiento, estoy hablando con insumos, con todo, me duplicaba el costo. Entonces estos datos nos permiten poder determinar temas para poder defender hacia la alta dirección. Esto es lo que más conviene. Es sumamente importante porque esto es lo que terminaría justificando si efectivamente se ejecuta un proyecto o no. Foco ahí. Se les voy a dejar la presentación y les puedo mandar alguna evaluación que los profesores pueden tener como ejemplo. Lo que sí, para el área pública, nosotros realmente ocupamos la tasa de rentabilidad social, que es un 6% anual. No así en la parte clínica, que eso es cada uno tiene su tasa de descuento. Cuando definimos las especificaciones técnicas, ¿quién es mejor de estos dos elementos? Si yo le pregunto a usted lo más probable, aspectos visuales, ¿nos conviene comprar un Ferrari o nos conviene comprar un Lada? Un Lada del año 80. Ese es la. ¿Qué nos conviene? ¿Ah? No, es ese, el motor. Exacto. Esto, El motor. para que ustedes me entiendan, es como la ciencia, es que depende. Si yo quiero viajar de Santiago hacia La Serena y quiero viajar en un vehículo y necesito bajar el tiempo, lo más probable es que me conviene comprar un Ferrari, independientemente del costo. Pero si yo estoy en Moscú, donde hacen como 15 grados bajo cero, el Ferrari no va a funcionar. No va a funcionar en nada. Por eso es sumamente importante que la definición de calidad se es lo adecuado para el uso. Muchas veces pasa y proveedores dicen, no, es la última tecnología, esto es lo que tiene que hacerse, acá tenemos que trabajar. Cuando la práctica no es lo que tú necesitas en ese oportunidad, no es lo que tú requieres. Por otro lado, estudios de mercado, donde nos permite, que es lo que hacemos nosotros para poder gestionar esto, que nos permite poder saber qué es lo que el mercado está ofreciendo. Chile Compra, yo creo que la presentación pasada les hablé a ustedes, de que Chile Compra, independiente del área pública o privada, es un buen dato para poder sacar información. Porque ahí están los precios que efectivamente las empresas están dispuestas a hacer. La pregunta cuando hacemos estudio de mercado, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos ser seguidor o queremos ser líder? Aquí me refiero a estos dos conceptos. Cuando yo hablo de seguidor, hablo de algo que ya está preestablecido, que para qué quiero innovar, para qué quiero comprar algo nuevo, si esto ya está comprobado. Estas cosas tienen sus bemoles. Efectivamente, los precios son más altos. No sabes tú si efectivamente lo que te están vendiendo es lo que corresponde, porque ya está usado, está variado, y no sé si está quedando obsoleto. En cambio, líder, hay un riesgo también que está asociado de que probablemente el equipo nuevo que te van a traer es un equipo que no está maduro probablemente en relación aquí en el mercado chileno, problemas de mantenimiento. Pero si no tiene problemas de precio, el líder debería ser súper bueno, porque aquellos proveedores que están dispuestos a entregar equipamiento y entrar en el mercado entran a precios más bajos de lo que necesita el cliente, porque necesitan que el producto entre. En el hospital está lleno eso. Hemos tenido, cuando nos cambiamos al hospital militar de La Reina, renovamos varios equipamientos funcionales, donde efectivamente fueron productos o equipos médicos que están casi un 40 o un 50% más baratos, porque precisamente las empresas necesitaban entrar en el mercado. Por eso es importante tener claro
y definir junto con ustedes como estamento que si esto ustedes lo que quieren hacer. Es una pregunta que se las hago y se las dejo a ustedes porque en ambos lados tiene cosas positivas y en ambos lados tiene cosas negativas. Método de evaluación. Yo he visto evaluaciones en las cuales lo que quiero evaluar no lo represento. Me explico. Si yo digo que esto lo cumple o no lo cumple, y le estoy dando un punto y le estoy dando 0 puntos si no lo cumple, al fin y al cabo dejo la barra muy pequeña para poder diferenciar de aquellos que evaluamos cosas obligatorias. Dejo cosas muy pequeñas que me permiten poder decir si que con la matriz efectivamente este es el mejor producto que se establece para los requerimientos del hospital. En suma, yo hago harta hincapié con respecto a la metodología de evaluación, porque eso es lo que puede determinar que efectivamente yo tengo un equipo. Si yo quiero, por dar un ejemplo, si ustedes les pasan recursos, quizás la variable del precio, porque el recurso está ahí en otra parte, no es tan fuerte como la variable de plazo de entrega, como la variable de mantenimiento de un contrato de mantención posterior a la garantía. Entonces, por eso es importante de poder establecer un mecanismo que les permita a ustedes poder renovar bien el equipo. Obviamente, siempre yo podría pedir un Ferrari, podría pedir de todo, pero el tiempo es una variable que nosotros no podemos controlar de forma, si el tiempo pasa, no tenéis cómo recuperarlo. Es una variable que tiene que ser considerada. Pues si yo quiero implementar algo, que se me va a durar 2 años en implementar, no tiene mucho sentido cuando la necesidad la tienen ahora. No creo que la parte me quiera esperar 2 años que yo lo renueve. Con respecto a los requerimientos de instalación, básicamente es importante conocer las capacidades que tenemos nosotros. ¿Qué capacidad de planta de agua tenemos para poder soportar otra autoclave? Por ejemplo, o poder, si tengo una planta de agua posada, necesito decir, dejo toda la línea completa con agua posada. Tengo la capacidad de hacer. Por ejemplo, si yo compro una lavadora que me cuesta 60 millones de pesos, perfecto, esa lavadora ocupa sí o sí agua posada. Voy a ir, la veo y no tengo capacidad física para poder instalar esa planta de agua posada. Y tengo que hacer trabajo y obra. Le pregunto al proveedor y digo, señor, ¿cuánto va a salir? Me tengo un presupuesto casi el doble. 0 opción. Por eso cuando yo hablaba de lo que es adecuado para el uso. Podemos tener un Ferrari andando o podemos tener un lado. Todo depende de lo que ustedes definan quién es lo que quieren. La revisión de la normativa vigente es un método sumamente, es un elemento sumamente importante a la hora de poder definir qué es lo que queremos. Queremos validar la autoclave, queremos validar la lavadora, queremos comprar elementos electrónicos que nos permitan poder decirse que si esto está funcionando o no funcionando. Datalogger, queremos tener ingresado Datalogger para poder revisar qué es lo que pasa con el autoclave. ¿Podemos hacerlo? A eso me refiero. Y voy a ver, una vez que yo defina todos esos puntos, yo tengo que tener validado el precio. Y finalmente lo que pasa es que cuando uno pide un proveedor y dice, ¿sabes que necesito comprar una autoclave de 12 CTU? Te entregan una cotización de una autoclave de 12 CTU. Atrasito por uno te mandan las condiciones que tienen que estar preinstaladas. Y dicen, y asumen que efectivamente el hospital tiene que tener eso para poder funcionar. Entonces, si tú te quedas con ese precio, lo presentas, haces todo el proceso, como te das cuenta, en la licitación te presentan el doble, la probabilidad de que se te caiga y el tiempo que te devuelven no va a ser muy superior. Ir a buscar como recursos, no hay recursos, en el ámbito público se gasta el presupuesto del año, no pasa para los nuevos, entonces al final todo el esfuerzo que se hizo no se logró. Y por último, la generación de las especificaciones técnicas. Aquí quise representar básicamente cuando uno quiere matar a una mosca. ¿Cómo lo quiere matar? ¿O matarla con un cañón? ¿O cómo matarla con un matamosca? Ahí hablamos con los ingenieros de lo que es un costo óptimo. Yo puedo matar una mosca con un cañón. Lo más probable es que la voy a matar. Aparte de haberme echado toda la muralla, pero lo voy a matar. Pero bajo qué costo. Ese es el concepto, bajo qué costo. Entonces, cuando hablamos de gestión en ingeniería, hablamos de eso. Si yo puedo llenar de cosas bonitas y hacer tremendas, porque lo que estoy mirando, pero bajo qué costo. Y, ¿cómo se llama? Como resumen, ¿qué es lo que buscamos nosotros como ingenieros? Bajar los costos asociados a la conservación de materiales quirúrgicos y de equipamiento. Ese
hacer una adecuada manutención, si hacer un adecuado control, nos permite mejorar. Ustedes creo que lo han vivido, lo que es la práctica cuando hay una mala calidad de agua, inmediatamente se traduce en ir renovando rápido y disfrutar quirúrgico. Aumentar la eficiencia de los procesos lavados. Como les dije inicialmente, nosotros somos una planta, o sea, la esterilización es una planta productiva. Cualquier parte que pare es brutal porque yo necesito, es un sistema, su nombre general es un sistema de homogéneo, donde se necesita caja quirúrgica, la caja quirúrgica necesita la autoclave necesita un sistema armado, el sistema armado necesita la parte lavada, la parte lavada necesita los insumos que se están asociando a este. Entonces, si yo detengo cualquier parte de ahí, significa que efectivamente detengo el proceso completo. Por lo tanto, con respecto a las tres siguientes, que son aumentar la eficiencia de los procesos lavados, la eficiencia de la calidad del vapor, y aumentar la eficiencia de la desinfección de alto nivel, les permite a ustedes trabajar en forma más armónica también. Acuérdense de la fórmula de la disponibilidad que hablamos, que yo disminuyo el tiempo que he parado y estoy aumentando la disponibilidad, por lo tanto estoy optimizando también los recursos de ustedes, como equipos médicos. Mantener el equipamiento en un horizonte evaluado, es decir, que si yo consigo que esta evaluación quiero hacer los 10 años, y este equipo me tiene que durar 10 años, yo tengo que hacer las mantenciones preventivas que pueden llegar. Si no hago las mantenciones preventivas, lo más probable es que pueda haber una correctiva y puede ser tal que signifique tener que renovar. Y obviamente aseguramiento de la calidad de todo suministro que se está adecuando a ustedes como organización. Es importante este punto porque, como mencionaba anteriormente, esto no lo ven ustedes, sino lo ven después, cuando hicieron todo el proceso, empiezan a salir manchas, abre la caja quirúrgica, sale manchado, o en la zona lavado, pero afecta justo en el momento menos indicado, que es donde más necesitan la producción. Eso es lo que yo he tenido experiencia de ver, que efectivamente, cuando las cosas tienen que pasar, pasan, y pasan de una manera bastante compleja. Lo que quiero dejar con esta presentación es poder dejarles pocos aspectos que, si bien me puedo haber llenado y haber colocado datos asociados a la normativa, creo que esas cosas se las puedo entregar para poder terminar. Pero lo que quiero hablar de conceptos primero es que es imposible gestionar algo en aquello que no podemos controlar. O sea, si no controlo, no esperen que esto se gestione. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener ingeniería biomédica es un adecuado control de sus aspectos para poder gestionar lo que tiene. Es decir, controlo, analizo, veo la posibilidad de mejorar y lo ejecuto y lo vuelvo a controlar para ver si me mejora. Obviamente el impacto de utilización es transversal a la organización en un hospital. Si no se detiene, obviamente hay unidades, sobre todo pabellón, que dejan de operar o dejan de funcionar. Por lo tanto, más aún entra más fuerte lo que es ingeniería biomédica. Porque parar porque no tengo vapor, o parar porque efectivamente tuvo una falla en algún punto, en una mantención no programada, impacta a ustedes y ustedes impactan de forma transversal. Obviamente también lo dije, pero las necesidades son múltiples y siempre los recursos son escasos. Ustedes han visto el presupuesto, lo que han hablado con respecto al ámbito público, cada vez se está construyendo más lo que es el ámbito de inversión. Podría estar invirtiendo mucho menos porque obviamente hay una sobre ejecución y hay una estimación de una inflación que deja complicado el aumento del gasto público, es el aumento también en un problema de inflación. Por eso también lo controla el gobierno de alguna forma y es limitando a hacer inversiones que corresponden. Y aparte que lo que invierto tengo que mantenerlo. Por lo tanto, aumento los gastos de mantenimiento. Básicamente, lo que quiero hablar acá es que cuando falla el autoclave, o sea, cuando hay una caja quirúrgica que está mal, al ser una línea donde tienen muchos elementos, muchos procesos, es súper complejo poder determinar cuál es la causa exacta que tiene, salvo que se detenga un equipo. ¿Sí? Pero cuando tú tienes el producto final y viene malo, viene toda una cadena que uno tiene que revisar. Por lo tanto, es mucho más importante que ingeniería biomédica tome un adecuado control y un adecuado gestión sobre sus elementos que les permitan, por lo menos, eliminar esa variable. Así les permita poder concentrarse si hay un problema de que la central no está validada. Efectivamente, como yo estoy colocando las cajas, no es la que corresponde, pero son elementos que pueden ser exógenos a lo que hace la gestión de equipos médicos. Y por último, una adecuada gestión de ingeniería médica permite disminuir los costos totales. Eso sí o sí. Efectivamente, las mantenciones preventivas, ejecutarse en el tiempo que corresponde, ejecutarlos efectivamente
en las horas que corresponden, se traduce siempre en una disminución o una contención del gasto. ¿Correcto? Eso es. ¿Una pregunta o... ¿Sí me escucharon? Rodrigo, Sí. un poco quisiera que nos contara qué central tienes tú y más o menos en términos de costo. ¿Perdón? ¿Qué central tienes tú? O sea, en términos de equipos o Ya. en volumen y más o menos en términos de costo de mantenimiento, si tienes por equipo o por central anualmente. El dato lo tengo por equipos totales, pero la central nosotros la componemos por una lavadora de carro, aparte la planta de agua, la lavadora de carro, 4 lavadoras termodesinfectadoras de 12 zinc, o sea 12 cestas DIN, perdón, 18, 6 cestas DIN, las otras 3, de ahí pasamos para el otro lado, bueno, pistolas de vapor. Últimamente compramos una lavadora ultrasónica termodesinfectadora. Es una cuestión media rara, pero esta también. En el número. Y de ahí pasamos a las autoclaves, que son de 12 CTU, 8 y 2 de 8, una de 6 CTU y una de 8 CTU. Y ahora pronto vamos a armar una de 12 CTU. Y la parte de peróxido, no, de plasma, tenemos también dos equipos. En cuanto al costo de mantenimiento, bueno, si lo comparamos con los costos que generamos los costos que generamos en el área de diagnóstico preliminar, que son carísimos, es insignificante, pero si lo miramos solamente focalizamos, por lo que me acuerdo, o sea, por lo que tengo en mente, son al orden de, trabajamos 9 nosotros, pero son mantener todo lo que hemos hablado de cerca de 400 UF aproximadamente. En algunos que tenemos contrato full, en otros tenemos al año. En algunos casos son contratos full y en otros casos son contratos, digamos, sobre mantención con elementos como kit de mantención. Te puedo entregar los datos si eso no es tema. La idea es que veamos, podemos ir, ¿cómo se llama?, estandarizando por qué gastamos más en una parte o gastamos menos en una parte. Más preguntas. La gente de ingeniería que está prevenido de equipos médicos. Esa es nueva, la compramos el año pasado y la instalamos recientemente en febrero, por el proceso de instalación. Ahí tuvimos que hacer otro trabajo por el tema de salud. Sí, o sea, lo que hace es sacar, hacer el ultrasonido junto con la termodesinfección. Entonces pasan por el área, pasan al tiro la parte de secado y pasan derechamente para las autoclaves. O sea, es ganar también, porque al fin y al cabo se la puede ocupar de acuerdo al programa, ya sea como ultrasónica, ya sea como termodesinfectadora, o dándomelo como equipo, en teoría el equipo en backup si tengo algún problema en la otra línea que es la desinfección de alto nivel. Es nueva y es bastante, me atrevo a decir que ha salido bastante bien. Lo único nomás que tenemos harto problema es la instalación, porque... ¿Cómo? ¿A una termodesinfectadora No, el tema pasa por las capacidades que yo hablaba, que efectivamente llegamos a un punto que teníamos la misma desagüe, teníamos las autoclaves, teníamos otros elementos. Entonces, después de votar la cantidad de litros que tiene, hubo que hacer un análisis con respecto a las pendientes y íbamos a tener desborde. Fue todo un tema. Se logró calcular, se logró demostrar que efectivamente lo estábamos instalando, pero los diámetros que se estaban colocando y las pendientes están dando efectivamente lo que se requiere para poder evacuar tanto el agua como los gases. Lo otro importante, yo creo que cuando se está evaluando el cambio de un equipo tan crítico como está en una central, porque son todos nuestros equipos críticos, es no solo el precio ni lo que nos puede ofrecer el proveedor, sino la postventa. Yo creo que es lo más importante. Mira, como experiencia, una de las cosas que evaluamos nosotros ahora, y hemos hecho la última renovación que tenemos una autoclave, es pedir
un contrato de mantención post garantía. Quizás no, lo que busco ahí es que ellos, de acuerdo a un requerimiento, que le digo, por ejemplo, necesito un contrato que incluya la empaquetadura, que incluya efectivamente los lubricadores para la empaquetadura, que incluya, de acuerdo a las horas de uso, ciertos cambios, estandarizo y obligo al proveedor, dentro de la matriz de evaluación, que él me diga cuánto me costaría. El problema está que lo que él me dice queda para yo poder removerlo después. Por lo tanto, como equipo médico me permite planificar también el gasto que voy a tener con eso. No así cuando dan garantía, porque cuando uno pide garantía, efectivamente está incluida la mantenimiento. Pero ¿de dónde está fuera? ¿Dónde está? Derechamente en el contrato de mantención. No es lo mismo una empresa que no tiene stock, que cada vez tú le dices, mi amigo, necesito una cuenta de puertas, sabes que tengo que traerla en 83, 85 días. No voy a referirme a quién, pero. O efectivamente tengo una empresa que me muestra, viejo, yo tengo un activo inmóvil altísimo, por lo que voy a poder entregarte a ti un buen servicio. Puede ser más caro. Cuando uno habla de caro, tiene que tener claridad de saber definir qué se entiende como más caro. Porque si uno mira el caro por el producto o el total y no considera el costo que significa la ineficiencia de tener ese equipo de tenido, claro, están midiendo veras con manzanas. Por eso la muy importante la matriz de evaluaciones que tú quieres hacer. ¿Cuál es el apoyo que hacemos nosotros como equipo médico hacia ustedes en ese sentido? Ustedes probablemente lo que les interesa hoy día es que tengan un equipo operativo. El cómo no es tema de ustedes, creo yo, es tema de nosotros que no. Ese es tu problema. No es mi problema. Mi problema o mi negocio es esterilizar. No es mantener. Mi negocio es mantener. No sé, Claro, Y pero lo es otro una cosa importante- que se trabaja en conjunto. Porque es imposible no trabajar en conjunto. Claro, pero lo importante te digo que cuando uno compra un equipo es también ver la postventa y ver qué postventa te están ofreciendo. Si el técnico está capacitado, o ir a echar una miradita y decirle yo quiero ver tu servicio técnico. Por eso, por darte un ejemplo, la licitación que vamos a hacer ahora, una de las cosas que estamos pidiendo es ir a medir en terreno dos aspectos. Claro. Primero, ¿dónde tienes instalado ese equipo? Y muéstrame para yo poder verificar, no voy a que me traigan un auto claro, pero tengo que ir a hacerlo. Y lo otro es ir al servicio técnico a evaluarlo. Y poder decir, a ver, ¿cuentas con la certificación? ¿Cuentas con el equipamiento adecuado para ese mantenimiento? ¿O básicamente estás recién empezando? Y que la persona esté capacitada porque hay mucha gente que... Mira, tú tocaste un punto sumamente importante. Resulta que ellos no están capacitados ni conocen siquiera cómo Pero hacer autoclave. una de las cosas más complejas hoy día en lo que es en el mercado público, por dar un ejemplo, es que ellos no te permiten discriminar si ese proveedor tiene, tú no puedes dejar afuera un proveedor porque él no tiene un contrato de mantención. No lo puedes dejar. Eso es discriminación y cuando tú tiras la licitación, vamos a ver que tiene un reclamo y que votes la licitación. Pero que tú pones la base por una licitación, tú pones lo que tú necesitas. Siempre y cuando no vaya en contra del principio de igualdad con todos los oferentes y no haya una discriminación hacia los oferentes. Lo digo porque yo también lo pensé de esa manera y dije, siempre, yo pido mínimo un proveedor que tenga 2 años puesto acá, yo pido mínimo ciertos requerimientos, pero no todos los requerimientos son aceptados por la Contraloría. Porque la Contraloría muchas veces no entiende el ámbito clínico. Pero en ese punto tú puedes asignarle puntaje a los clientes. Por eso, ahí está. Tú cuando evalúas el mercado, tú te das cuenta, pides precio, verificas y te das cuenta que efectivamente lo primero que hacemos nosotros es diferenciar el equipo, algún criterio técnico que nos permita diferenciar. Ojo que ese criterio técnico se tiene que justificar técnicamente, o sea, a mí no se me puede ocurrir por colocar, yo sé por este ejemplo, es un poco latero, pero si yo compro un monitor de signos vitales y yo pido ese monitor que pese menos de 1 gramo, por tirarme el extremo, pero más encima estoy pidiendo un carro de transporte, esa variable como que no se puede justificar por sí sola. Sin embargo, si estoy pidiendo un carro o un monitor de transporte, en el cual voy a comprar una ambulancia o voy a comprar un helicóptero, la variable del peso sí toma fuerza. Por eso no existe el blanco y el negro, son matices. Depende de la situación, de lo que tú quieres. Y ahí entramos nosotros, apoyar a ustedes y decir, mira, ojo que esto es así, pero cuidado, no podemos hacerlo de esta manera, porque al fin y al cabo, ustedes van a entregar el requerimiento. Yo quiero un autoclave, necesito un autoclave de esta capacidad. Pati, hagamos esto, bien dicho, hagamos esto acá, veamos y evaluemos si efectivamente nos permite. Y yo
por suerte hemos podido comprar aquellas cosas que creemos que es lo mejor. Uno tiene que entender que dentro de la matriz de evaluación es la mejor propuesta para el interés institucional. Y eso. No sé si... Yo quiero hacer una pregunta que Dime. no es tan administrativa, ¿no? Lo que necesites. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás, un par de semanas, también fuimos a un congreso grande y toda la gente se quejó de la humedad en la carga. Muchas personas se quejaron de eso. Y que tenía que dejar las cajas adentro de los autoclaves para que terminaran el secado. El expositor dijo que era una falla terrorífica, garrafal, y la pregunta es cómo se hace para solucionar, cómo lo han hecho para solucionar el problema de la humedad en la carga. Para hablar del tema de la humedad en la carga, tenemos que hablar de varios aspectos. Primero, por un lado, que si yo tengo una buena presión de vacío, un concepto cuando pasa en el ciclo final en el vacío, si tenemos un buen, mientras mayor sea el vacío, como estoy bajando la presión abruptamente, lo que estoy generando es evaporación. Segundo, ¿cómo está el medio? Si yo traspaso un equipo, un elemento, de una temperatura a una menor temperatura en forma abrupta y lo genero por debajo del punto de rocío que tiene ese elemento, lo más probable es que va a ser totalmente húmeda, va a ser mojada. No siempre es el equipo, también es la condición como está colocada. Si yo estoy colocando una caja que pesa más de 20 kilos, si yo efectivamente estoy diciendo, estoy llenando el equipamiento en todo ámbito y lo estoy respetando, también por eso, yo también he colocado también lo que es el proceso de variación de los autoclaves. Cuando hablamos de la variación de los autoclaves, hablamos de tres grandes aspectos. Cómo viene instalado, cómo funciona el principio normal, pero cómo es el rendimiento de ese autoclave. Y aunque suene, una tiene que ver con el equipamiento, pero otra tiene que ver con ustedes. Cómo ustedes definen y cómo se valida ese autoclave de acuerdo a una posición o de acuerdo a un tipo de carga, para que tú segures. Como dije inicialmente, lo que es en la zona de esterilización, como es una planta productiva en la cual yo lo puedo estar abriendo para ir revisando la calidad, lo veo al final, un punto importante es lo que hacen ustedes con respecto a eso, porque yo puedo tener elementos en perfectas condiciones, incluso puedo meter unos datalogues para poder verificar la presión y la temperatura y estar de acuerdo con lo que dice el manual o fábrica. Puedo hacer todo, pero si llega y ustedes están por apuro, por premura, porque justo se cayó una caja o tuvieron que llegar todo apurado y metieron sobrecargado, tu resultado va a ser efectivamente caja mojada. Lo segundo, si terminaste el ciclo, sales apurado y lo sacas, lo mismo. Un concepto es, no existe el frío, sino existe la ausencia de calor. Entonces la temperatura va desde la parte más caliente a la parte más fría, para tender a igualarse. Y eso como resultado trae condensación o como resultado también trae esterilización. No se olviden que el bollito electrónico, lo que uno hace es ver transferencia de calor y las burbujas de aire lo que están provocando es que no exista esa transferencia. Por lo tanto, al no haber transferencia, no hay esterilización. Entonces, son múltiples factores que uno tiene que ir descartando. Calidad de vapor. Es diferente cuando Sí. es una autogeneración y cuando viene de una caldera que viene de un kilómetro de... Claro, pero Oye, tiene caldera, viene sí. con agua, puede ir mojado, pero fíjate también en lo que es la parte de secado. ¿Cómo está funcionando? No sé si tú tienes Venturi o tienes bomba de anillo, pero fíjate también en el vacío. El vacío es un concepto que te puede verificar, insisto, baja abruptamente la presión, como consecuencia lo que hace es evaporar. La calidad del vapor, perfecto, puede ser, pero también te puedes generar mancha o puedes generar otros problemas. Y tú te das cuenta inmediatamente que al revisar, pero si tú tienes tres autoclaves y te das cuenta que una te está saliendo mojada, lo primero que tienes que descartar son las variables que están todas en común, si es una sola. Entonces ya ahí uno entra a pensar es algo en el equipo. Si es en el equipo, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien puesto? ¿Estaba sobrecargado? ¿Cuáles son los parámetros de evasión que está teniendo ese equipo? Y ahí uno va encontrando, a nosotros nos pasó con la batería, que hubo un momento empezó a salir cajas mojadas. Y el Venturi, que nosotros estábamos ocupando, el Venturi se compone por un, digamos, lo que hace, bueno, no sé, el Windows por si acaso,
pero lo que hace es pasar por generar todo un fluido, hace que atraiga al otro elemento y va generando extracción. Pero lo mandamos a diseñar, cambiamos por la materialidad, la cambiamos y se acabó el problema. Entonces, insisto, son múltiples factores. No digo que son ustedes, ni tampoco que somos nosotros como equipo médico, sino que es en conjunto uno tiene que revisar qué variables se cumplen en común y qué variables no están en común para ir descartando. Yo tengo dos preguntas. Sí. Nosotros instalamos, teníamos una lavadora de 2000, tenemos una lavadora que es del 2007. Ya. En el 2015 instalamos una planta de osmosis nueva, y esta planta de osmosis por contrato no te produce agua blanca, sino que solamente agua osmosada. Es que eso es. La pregunta, Entonces, la pregunta es que nosotros estamos trabajando con nuestro lavador solamente con agua osmosada. No hemos tenido problemas. Y me imagino que es mejor. Eso digamos, fue el criterio por el cual sí hicimos la instalación solamente con agua por eso, osmosada. quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué estás ocupando agua mosada? No tengo, mira, el antiguo equipo de agua tenía agua blanda y agua osmótica. Y la lavadora funcionaba con agua blanda antiguamente y agua osmótica. Y en el nuevo equipo de tratamiento de agua solamente nos dio agua osmosada. Y, Pero les pidió, o sea, el equipo venía, el requerimiento claro, solo agua osmosada. ¿Lo pedimos nosotros sí, cuando yo hablo, o usted lo pidió con agua mosada? Sí. Habría que ver efectivamente el requerimiento que se puede ocupar en la otra lavadora. La lavadora que tiene la claro, estamos trabajando siempre por lo menos con agua usada desde que llegó la planta Ya. no hay sino que hay una mezclación en el foco del proceso que Sí. necesitaba agua blanca y fue el único más Y la pregunta es, por eso las preguntas que ustedes me indican es si puede existir alguna complejidad en eso. Sí, Mira, si bien es cierto, habría que validar el requerimiento. Hay que fijarse los parámetros que ustedes necesitan para poder asegurar que lo que ustedes cambiaron se esté cumpliendo. Y eso se hace también con una validación. Efectivamente se está funcionando. Nosotros también hicimos eso. A la hora que nosotros teníamos conectado el dentro del ciclo, teníamos agua osmosada y depende de... en otras partes también teníamos con agua y también hicimos secando, pero también la validamos. Lo importante es indicar el costo total. Insisto, voy para ese lado porque al ocupar más agua mosada, yo no sé cuál es la capacidad que tiene tu planta. Si se cumple, está todo funcionando, no debería tener ningún problema. Si el tema pasa, el agua mosada no hay que olvidarse, es un agua que pierde sus propiedades. Tarde o temprano, esas propiedades las va a querer recuperar de alguna forma. Si yo estoy ocupando un material que efectivamente no es de acero inoxidable, lo más probable es que en algún punto de tu proceso la bomba o algún elemento falle y se esté gastando más. Eso es sumamente importante verificarlo. ¿Qué elementos puede ser? Ahora, si el equipo venía para ocupar agua osmosada y también venía para ocupar agua normal, no veo ningún problema que haya ocupado solamente agua osmosada, porque el movimiento en la materialidad del elemento lo acepto, uno lo revisa. Tú lo que hiciste fue la modificación del ciclo. En vez que ocupe, agua de la llave, lo conectaste a agua osmosada. O sea, ahí lo que tenés que fijarte efectivamente es que te dé la planta. La otra pregunta mía ¿Sí? es, ¿hay alguna forma de medir los gases condensados en el autoclave? Los no condensados en un autoclave. Si hay alguna forma de medir. Hoy día existen tecnologías que te permiten, a través electrónicamente, ir viendo si existe o no existe gases no condensados. Si lo miramos de una manera que los gases condensables lo que provocan es una no transferencia de calor. Al no haber transferencia de calor, o sea, hay un interés de temperatura muy elevado, de un punto a otro, en el sentido de desafío, por ejemplo, efectivamente tú puedes saber que tiene gases. El cuánto es complicado. Por eso, por lo que uno hace, es
que en el autoclave lo ponen en el punto más complejo, que es justo donde está saliendo, donde evacúa los gases. Porque si ahí no tienes gases no condensables, significa que en ningún otro punto, salvo que tengas fuga, en ningún otro punto tienes. Entonces eso es importante donde, si tú lo colocas en el extremo en otra parte, puede que ahí no te salga, pero ahí tú no puedes asegurar que efectivamente. Entonces, hoy día existen dispositivos que están entregando que tienen una mayor confiabilidad y seguridad desde ese punto de vista. Porque hace tiempo atrás, creo que casi todos estaban en papel. Por eso, pero en papel, el TTOI en papel. Hoy día existen nuevas tecnologías que van permitiendo, pero ojo, hay que tener claridad de que el equipo lo permita hacer. Porque uno tiene un concepto de decir, oye, esto está nuevo, esto viene en la última moda, pero el equipamiento, los BOI hoy día electrónicos te exigen tener un precalentamiento y te exigen tener, aparte del vacío de todo el proceso, antes de hacer el BOI, un precalentamiento. Si no existe una alta probabilidad que salga mayor. Nosotros tenemos Matachana, un ejemplo del año 2006, y esos Matachana no tienen un ciclo de precalentamiento, por lo tanto tengo que tener un TTOI inicial para poder volver a tirar otro, para asegurarme que efectivamente la recámara no está caliente. Generalmente falla mucho en aquellos que apagan para poder, ¿cómo se llama?, hacer limpieza, de hacerle una mantención de primera línea con respecto a la, ¿cómo se llama?, a la cama. Existe un día. Si me preguntas, algo. Se pueden incluir. Una consulta, ¿ustedes cómo están viendo el tema de la agua mosada? ¿Bajo qué norma ustedes se pueden atender a ver el índice de conductividad? Porque si nosotros, bueno, nos atendiéramos solamente a la norma chilena, hay una diferencia entre lo que es la conductividad con los ppm. Entonces, mira, cuando hacen licitaciones, cuando piden para una planta, ¿cuánto ustedes pedirían de agua mosada y bajo qué criterio lo justificarían? Por eso, mira, lo primero a tener claro es para qué quiero ocupar esa agua mosada. ¿Qué condiciones tiene el equipamiento? Por ejemplo, un autoclave que me dice cuánto es lo que yo tengo que entregar para poder, o una lavadora. Y necesito que la lavadora me llegue 5 microsiemens por centímetro cuadrado. Perfecto. Yo tengo que diseñar mi sistema para poder darle cumplimiento a eso. Recuerden que eso es un suministro. No, me espero que yo puedo exigir, yo puedo decir que el autoclave nuevo queremos que sea de 5. Pero yo supuestamente digo 5 porque tengo una evidencia. Nosotros nos pasamos por el libro rojo. ¿Ya? Pero el libro rojo no es una norma nacional, que yo pueda nombrar cumplimiento de norma 6045, no está. Entonces, por el criterio público te pide eso. Pero sabes que está bien lo que está diciendo Rodrigo, porque tú tienes que evaluar, para pedir una planta, tú tienes que evaluar cuáles son los requerimientos y las especificaciones técnicas del agua que te pide tu equipo. En base a eso lo tienes que hacer. No, si usted lee, cuando usted lee el libro rojo, sale una recomendación, ¿cierto? Para poder tener un instrumental que no se vaya a dañar por oxidación, por corrosión, etc. Entonces, yo quiero llegar a ese punto, o sea, yo quiero llegar a ese nivel de agua como lo que dice la recomendación. Cuando yo quiero hacer la especificación técnica para tener una planta que me dé esa agua, yo tengo que justificarla a base de alguna manera. No es tan fácil decir yo solamente yo quiero. Yo tengo que justificarlo, nombrando alguna norma o un estudio internacional. Pero ahí te menciona la norma. Claro. Te va a dar No, es que